¿Cómo están, hermanos amados? Bien, qué bueno. Le invito a abrir su Biblia entonces en el libro de Oseas. Recuerde que estamos viendo el libro de Oseas, capítulo 7 corresponde este día de hoy. Vamos a hablar desde el verso 1 al verso 16. Y el título ahí está puesto: Una nación madura para el juicio. ¿No le dice nada eso ya? ¿Quién está maduro para ser juzgado el día de hoy? Nadie dijo amén. Eso es bueno. O sea, están en el proceso igual que todos nosotros nomás. Vamos a leer. Le invito a que abra su Biblia ya. ¿Está listo? Yo la voy igual a proyectar acá. Ok, vamos entonces. Verso 1 al 4 vamos a leer acá. Dice así. Esta es versión 1960. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. Y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos. Ante mi rostro están. Con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores, pues sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído. No hay entre ellos quien me invoque, perdón. Gracias. Era para saber si estaban atentos nomás. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no sabe, y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Hay algunos por ahí también. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Cuando vayan tenderé sobre ellos mi red, como aves del cielo los haré caer. Los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Ay de ellos, pues de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman. A mí de corazón gimen en sus lechos, por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto, son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Oremos mejor. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Es tu palabra, Señor. Tu palabra inspirada, Señor, que nos enseña, nos redarguye, nos confronta, Señor, con nuestra debilidad, con nuestro pecado, Señor. Pero también, Señor, nos enseña, Señor. Tú nos corriges a través de ella, Padre Santo. Rogamos, Dios mío, tu bendición en esta mañana. Usa mi vida, Señor, para exponer estas palabras tuyas, Señor. Dame sabiduría, dame tu gracia, Señor. Usa mi vida para tu gloria, Padre Santo. Y que tu pueblo, Señor, pueda estar atento, Señor. Y su entendimiento sea abierto para comprender, para recibir, Señor, tu palabra, Señor, en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a poner el... ¿Cuánto tenemos? ¿1 hora y media? ¿Voy a poner el cronómetro? Ya estamos. Partimos. Dios mío. Bueno, hemos estado viendo y ustedes lo han estado escuchando, compartiendo en los grupos de conexión. Ya llevamos 6 capítulos del libro de Oseas. Y desde el capítulo 4 al capítulo 7... El profeta proclama los pecados de Israel.
El viernes comentábamos nosotros en el grupo que a veces nosotros miramos este pueblo y decimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo ellos? Pero si eran el pueblo escogido de Dios, pero si eran el pueblo de Israel. Pero yo le decía, lo que tenemos que hacer es apuntarnos hacia acá. Eso es lo que tenemos que hacer cuando exponemos su palabra, cuando vemos su palabra. Dios nos está hablando a nosotros. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, es verdad, pero nos está hablando a nosotros en este tiempo. Dios quiere que entendamos su palabra a través del profeta Oseas. Como les decía, sin duda dice, todos sus vecinos hablaban de los pecados de Gomer. ¿Se acuerdan de Gomer o no? Capítulo 1. Cuando le dice al profeta, anda y busca una mujer prostituta, cásate con ella, ámala. Y esta mujer, ¿qué es lo que hace? Muchas gracias. Ella va y se devuelve. No quiere estar con su esposo. Le es infiel a su esposo nuevamente. Y Dios le dice al profeta otra vez, anda y cásate con ella otra vez. O sea, tráela de vuelta a la casa y que se quede ahí. Bueno, y ahí da a entender de que el pueblo de Israel es un pueblo adúltero, ¿cierto? Un pueblo infiel, al igual que muchos. Pero ahora Oseas dice, le señala a ellos con su dedo y revela sus pecados. Porque es fácil apuntar a esta mujer, ¿cierto? Que es infiel, que es adúltera, que es fornicaria, que le falla a su esposo. Pero lo que Dios quiere decirle al pueblo de Israel es, mira, tú eres así. Por eso yo le decía, es fácil apuntar para allá, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mirarnos frente al espejo de la palabra y ver cuántas cosas tenemos que cambiar todavía. Yo me acordaba, se puede cortar ese pedazo, ¿no? Después lo editamos. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos. Ah, se la saben, ¿ves? Pero si yo le digo, dígame el Salmo 27:1, no se lo sabe. Ya después le digo de dónde venía eso, pero se me vino a la mente en este momento, no sé por qué. Ay, Dios mío. Los pecados eran evidentes en el pueblo de Israel. Jurar, mentir, embriaguez, homicidio, traición, adulterio, idolatría. Estos pecados y muchos más, si usted lo pudo ver acá, lo pudimos leer. Eso es lo que evidenciaba el pueblo de Israel. O sea, lo que nos muestra a nosotros, Oseas, Oseas, el profeta Oseas, lo que nos muestra es la condición espiritual de este pueblo. Eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento y lo vamos a seguir viendo. Como decía nuestro hermano Jonathan la semana anterior, es como repetitivo esto, pero es cosa que veamos en nuestra vida nomás. Y él nos da una tarea, que yo no la hice a propósito, porque de verdad que son hartos años. Él decía, ¿cuántos años lleva usted en el Evangelio? ¿Cuántos tienen más de 5, más de 10, más de 20, más de 30? Y ahí yo levantar, 30 años ya, Dios mío. ¿Cuántos sermones he escuchado? No tengo idea. ¿5,000 será? No sé. Pero sin embargo todavía hay cosas que cambiar. Ahí está mi esposa, así que ella lo puede corroborar. O sea, ¿qué es lo que hace? Describe el pecado de Israel en gran detalle. El pueblo quebrantó continuamente los mandamientos del Decálogo, los 10 mandamientos. Practicaron la adoración a ídolos, como hemos estado viendo anteriormente. La profecía no solo describe los pecados de Israel, sino que también advierte del inminente juicio por causa de ellos. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver ya desde el capítulo 7 en adelante. La naturaleza del juicio tiene 2 caras, les decía Dios. La tierra de Israel sería desolada y sus habitantes serían expulsados al exilio. Y lamentablemente eso fue lo que pasó. Por no entender. Entonces, mire, si podemos separar esto del capítulo 1 al 3, hemos visto la apostasía de Israel. La sección que estamos viendo ahora es del 4 al 13,
que vamos a ver una serie de discursos proféticos hacia el pueblo, para confrontarlo, para llamarlo a la obediencia, para Dios muestra su misericordia nuevamente y el pueblo se rebela otra vez. Y en el capítulo 14 pasa algo extraordinario. Es un llamado al arrepentimiento, porque Dios quiere tener misericordia de su pueblo. Primer punto. Usted se va a separar en tres. La necedad de Efraín, la soberbia de Efraín y la misericordia de Dios. Y como podemos ver a lo largo de todos estos mensajes, vemos la misericordia de Dios ahí, claramente. Pero también, recuerden que Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Dios es amor, es misericordia, es fiel, es bondad, pero Dios es un Dios de ira, un Dios justo, que no va a pasar por alto la maldad. Así que ponga atención a eso, por favor. Mire, lo que dice en el versículo 1, y nos tiene que llamar la atención a nosotros, por eso yo lo puse ahí con amarillo. Cuando yo quería curar a Israel, esta es versión de la Biblia de las Américas, yo quería curar a Israel. Yo quería bendecir esta nación. Yo quería guardarte, cuidarte, protegerte, sustentarte, pero se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque practican el engaño. Dios siempre, siempre ha deseado nuestro bien. ¿O no cree usted? Porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Si estuvo dispuesto a matar a su propio hijo por nosotros, es su misericordia, es pura gracia. Entonces Dios ha querido y Dios quiere bendecir, cuidar, sanar, pero sin embargo el pueblo mostró que su corazón estaba lejos, despreció la misericordia de Dios. El pueblo no estaba dispuesto a renunciar a su pecado. ¿Y qué es lo que podemos evidenciar? Son las consecuencias de su pecado en esto. Eso es lo que nos vamos a dar cuenta. Y no es lo mismo que pasa con nosotros a veces. Por eso yo le digo, esta cuestión es para allá y es para acá. Conversábamos con alguien anoche y decía, esto es para allá, pero son 3 dedos para acá. Sí, porque es fácil apuntar, pero no voy a decir algo que no es correcto decirlo. Y ustedes, hay otro término mucho más coloquial, ¿no? Pero nuestro corazón es orgulloso, hermano. Siempre culpamos a los demás. Por eso yo les decía delante, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar. Diles que yo no fui. Ustedes se van a acordar inmediatamente de esto, miren. Yo puse ahí Génesis, el capítulo 3 de Génesis, y subrayé algunas palabras. Cuando Dios llama a Adán, le dice, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Y el hombre qué le dijo? La mujer que me diste. Yo estaba bien solo. No, eso lo agregué yo por si acaso. Después dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Señor dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó. Yo no fui, la serpiente me engañó. Yo no fui, fue la esposa que tú me diste. Care palo más encima, echándole la culpa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos enfrentados a lo mismo, hermano? Sigamos mejor. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso es justamente lo que pasó con Adán y Eva. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque sembró mal y cosechó muy mal. Recuerde usted que ha ido al campo, ¿cierto usted? Cuando se siembra,
una papa o un saco de papa, ¿cuántos sacos sacas después? No saca uno, ¿cierto? ¿Cuántos saca más o menos? No tengo idea, pero siempre es más. La cosecha siempre es más que la siembra. Así que, imagínense, si usted siembra uno, Santiago 4:6 al 10 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero Israel no quiso. Por eso dice en el verso 1, yo quería, pero ellos no quisieron. Ellos rechazaron la misericordia del Señor. Debemos reconocer nuestro pecado, que somos culpables, hermano, que somos orgullosos. ¿Cuántos orgullosos hay acá? ¿Y cuántos mentirosos? Los que no levantaron la mano. Todos tenemos un problema en nuestro corazón que es el orgullo. Esa es la madre de todo. Porque nos cuesta reconocer. No sé si me pasa a mí nomás. Reconocer que me equivoqué, que lo hice mal, que no tendría que haber respondido así. ¿Le pasa a usted o no? Ay. Porque yo necesito del Señor, no sé usted. Se nos hace fácil apuntar con el dedo y es justamente lo que estaba pasando acá. Y somos fuertes con el pecado de otro, pero con el pecado nuestro lo dejamos pasar. Mire lo que dice la Escritura. Mateo 7 del 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí no hay que dar ninguna explicación, ¿cierto? Ninguna exégesis, está clarito. Está súper claro. Y nosotros podemos decir, como conversaba, les decía lo que conversábamos el viernes, nosotros podemos, pero ellos vieron la gloria de Dios. Ellos fueron sacados de esclavitud, cruzaron el mar, fueron sustentados, provistos por Dios en el desierto. Tenían sed, ahí se pusieron a reclamar, ok, ya les voy a poner una roca ahí para que tengan agüita. Pero ¿y el sol? Ok, hay una nube. Pero tenemos frío, que hay una llama. Pero ¿y el calzado? Bueno, no se va a gastar. ¿Y la ropa? Bueno, tampoco. ¿Tenemos hambre? Pan del cielo. ¿Estamos aburridos del maná? ¿Queremos carne? Como muchos otros. Codornices. Pero sin embargo, se rebelaron igual. Entonces el problema no es de afuera. El problema es de acá adentro. El problema es el orgullo. El problema es el corazón del hombre. Y después nos vamos a dar cuenta más adelante. Verso 2 dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras delante de mí están. Ellos pensaban que Dios se le iba a olvidar, que iba a pasar por alto. Como es Dios un Dios bueno, un Dios de amor, tata Dios.
Yo no he matado a nadie, como dicen por ahí. No. Ellos creían que a Dios no le importaba, que pasaría por alto su pecado. Y como a veces no nos pasa nada, en el momento nosotros pensamos, pasé piola, no le digan a nadie. Pero no es así. Recuerde que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Nos vemos las consecuencias inmediatas y pensamos y creemos que esto pasó, nadie se dio cuenta. Nos falta temor de Dios. Ese es el problema. Nos falta temor de Dios. El otro día escuchaba a alguien que decía, no le enseñes a tu hijo a tener temor de ti. Enséñale a tener temor de Dios. Porque tú no puedes estar en todos lados. Nosotros como padres no podemos estar en todos lados con nuestros hijos. Ni la mamá tampoco, por más que quiera, no podemos. Pero Dios sí está en todo lugar. Tenemos que inculcarle el temor de Dios. Que ellos sepan que Dios está en todo momento, en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira el Salmo 98 lo que dice. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Eso es lo que pasa. Ellos pensaban que Dios no se daba cuenta, que iba a pasar por alto. ¿Vista? No, Dios no es así. Dios no es así. De hecho, ahí es súper claro. No consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Toda su maldad. ¿Cuáles son nuestros pecados secretos? Bueno, usted lo sabe. Algunos se ríen nomás. Otros dicen, ouch. Pero es verdad. Estamos de nuevo delante de la presencia de Dios. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo saldrá a la luz en algún momento. Necesitamos un cambio. Así como el pueblo de Israel necesitaba un cambio, una transformación desde su corazón, nosotros también necesitamos un cambio constante. Santificación, el proceso de santificación, arrepentimiento, fe. Padre, perdóname, me equivoqué, pero confío en tu sacrificio, confío en tu sangre derramada en esa cruz por mí. Arrepentimiento y fe. Esa debe ser nuestra constante en nuestra vida. Todo el pueblo de Dios se había olvidado de su Señor, pero Él no se había olvidado de ellos. Y eso es lo que podemos ver hasta el día de hoy. Porque nos equivocamos, porque fallamos, porque pecamos, porque engañamos, porque mentimos. Pero sin embargo Dios es fiel. Y podemos ver su misericordia cada día sobre nosotros. ¿O no es así? Sí. Gloria a Dios por eso. Pero las consecuencias son tuyas y son mías. La pregunta constante que me hacen algunos alumnos me dicen, profe, ¿pero Dios perdona todo? Sí, Dios perdona todo. Pero las consecuencias son tuyas. Asúmelas. En este capítulo podemos evidenciar algunas cosas o identificar algunas cosas. Que Dios es la fuente de disciplina espiritual. Que Dios es la fuente de reconciliación. Y que Dios es la fuente del verdadero conocimiento. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos creían que conocían, pero no conocían. Y a veces nos puede pasar a nosotros también lo mismo. Creemos conocer, pero realmente no conocemos. Lo comentábamos el viernes también, cómo termina el libro de Job en el capítulo 42. Yo hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos pueden ver realmente lo que es. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te mueves? Miren lo que dice Oseas 4:6, lo vimos anteriormente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento,
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Faltaba conocimiento. Lo veíamos anteriormente también, que Oseas prevé claramente el exilio del pueblo de Israel en el año 722 a.C., aunque él no vivió para ver ese día, pero ya estaba profetizado. O sea, el juicio de Dios venía, y la gente vive, y a veces nosotros también, sin temor de Dios. Nuestro Señor viene pronto a juzgar todo. Gloria a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que hemos sido perdonados. Éxodo 15:26, Salmo 103 dice: y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios está en nosotros y por nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. El profeta continúa enumerando en el capítulo 7 las transgresiones del pueblo de Israel. En el verso dice: le rodearán sus obras. El profeta continúa con una lista de pecados y crímenes cometidos por este pueblo abiertamente. Ellos mentían, habían asaltos, estaban a la orden del día. ¿Se parece Chile en este tiempo? Oseas 7, verso 3. Con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. El pueblo estaba más preocupado de agradar al rey que a su Dios. Eso es lo que estaba pasando. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Y no consideramos a Dios. Y hacemos cosas porque no digan nada de nosotros. Porque nos preocupa lo que digan de nosotros. Pero tiene que preocuparnos lo que Dios dice de nosotros. Recuerde para qué fuimos creados nosotros. Para la gloria de Dios. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Pero a veces se nos olvida. Y nos centramos en las cosas de esta tierra. Tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra, pero nuestro corazón bien puesto en el cielo. Que digan lo que digan. Si te vienen a... No. ¿A quién queremos alegrar nosotros, hermanos? Ellos querían alegrar al rey, pero no alegrar el corazón de Dios. A tus amigos, a tu jefe, para que no te diga nada, no te despida. Vamos a dar cuenta delante de Dios, hermano. Avancemos. Romanos 1, no sé si lo pueden ver bien ahí o no. ¿Sí? Miro, ¿lo ves bien ahí? ¿Sí? ¿Ahí puede leerlo? No. Dice Romanos 1, 28 al 32, dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaño y malignidad. Son chismosos, detractores o traidores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza,
sin amor, despiadados. Es como lo que vemos hoy en día, ¿no? Pero es por algo. Es porque no tuvieron a bien reconocer a Dios. Pero miren lo último, lo que está con rojo. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Y eso es justamente lo que estaba pasando con este pueblo. Se gozaban en la maldad, en la mentira, en la borrachera. Sabían que estaba mal, pero ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Echémosle para adelante nomás. Qué cuestión. Punto 2. Recuerda, el punto 1 era la necedad de Efraín. Y el segundo es la soberbia. Entonces, en vez de rechazar el pecado, estuvieron de acuerdo con seguir pecando. Miren lo que dice ahí. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores, pues sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído. No hay entre ellos quien me invoque. O sea, este pueblo de verdad que estaba, pero en buen chileno, dando por litro. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros acá en estos en estos versículos? Inmoralidad, borrachera, tramaban el mal contra su prójimo, desobediencia a las autoridades, apostasía. Todo eso podemos evidenciar en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Se rebelaban contra la autoridad. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Pero les quiero leer algo. Dice la Escritura en Romanos 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Vamos a encontrar autoridad en todas partes, hermanos. En todo lugar. En el tránsito, en el gobierno, en tu empresa, en el colegio, en la universidad, en la casa, obvio, ¿cierto? Hay autoridad en todos lados. Pero sin embargo este pueblo se estaba rebelando contra la autoridad máxima, contra su Dios. Isaías 49, 6 dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ese era el propósito de Dios para con Israel. Era que Él fuera luz a las naciones, que los pueblos adyacentes, los que estaban a su alrededor, pudieran ver la fidelidad, la misericordia de Dios, el poder de Dios manifestado. Pero sin embargo ellos se dejaron influenciar. Se corrompieron. Avancemos. Oseas 7 del 8 al 10. Efraín, dice ahí, se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios ni lo han buscado. A pesar de todo esto, no se han dado cuenta. Cuando habla de la mezcla, habla de la influencia. Se mezclaron, se dejaron influenciar. Levantaban altares a los ídolos, sacrificaban a los ídolos.
La idea de mezclarse con las naciones aquí no se refiere al exilio, dice, sino a la clase de mezcolanza en que las 10 tribus habían aprendido las obras de los paganos y servido a sus ídolos. Debido a esto era una torta no volteada. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Se refiere a un pan cocinado sobre piedras calentadas al rojo o sobre cenizas. ¿Usted conoce las tortillas rescoldo? ¿Hay alguno que...? No habiendo sido volteado, se quema solo por un lado, ¿cierto? Y queda crudo por el otro. Por lo tanto, no sirve para nada. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Por eso el profeta le está diciendo, ustedes son una torta no volteada. No sirven para nada, solamente para ser desechados. No se puede comer este pan. Está crudo. Y eso es lo que está pasando con ustedes. Están cruditos. Y la acusación continúa, devoraron extraños su fuerza, y aun canas les han cubierto, y él no lo supo, no se dieron cuenta. Los años se le habían pasado y no se dieron cuenta. Y hay algunos que los años se le han pasado y no se dan cuenta. Y se quedan pegados en los años pasados y no se dan cuenta. Hay que mirar el carnet, hermano. Ya no tenemos 18. ¿Sí o no? Ya no corremos lo mismo de antes, no tenemos las mismas fuerzas. Ellos no se habían dado cuenta, eran ignorantes de lo que estaba pasando por causa de su pecado. La soberbia de Israel se refiere a su conducta orgullosa. En el 7:11 dice, Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red. Como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Eso da a entender que ellos revoloteaban como una paloma irresponsable. Efraín vacila en sus clamores por ayuda entre Egipto y Asiria. Pero no se dan cuenta, no perciben que han caído bajo el poder de Asiria, debido a la red que Jehová había puesto. Dios lo había permitido. Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está empleando a Asiria como un instrumento de juicio sobre el pueblo de Israel, contra su propio pueblo, por rebelde, por soberbio, por orgulloso, por mentiroso. Bueno, y todo lo que hemos visto en los versículos anteriores. Pero esto no termina acá, hermano. ¿Hay más? Sí, hay más. La última parte. La misericordia de Dios. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿cierto? ¿A quién le gusta el juicio? Nadie dice amén, obvio. La misericordia es lo que queremos ver, es lo que necesitamos constantemente en nuestra vida. Dice, mire, ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón. Gimen en sus lechos, por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y eso es lo que estaba pasando. En el versículo 15, si usted lo puede ver ahí, yo lo puse con verdecito. Eso es lo que estaba pasando. Dios le estaba dando la fuerza para vencer, para tener victoria igual.
Pero sin embargo ellos no se volvían a Dios. No reconocían que las victorias que podían tener era por misericordia de Dios. Y ellos ni siquiera por eso. Porque después dice, pero traman el mal contra mí igual. Dios tiene misericordia de nosotros y somos desagradecidos a veces. Es por pura gracia, por pura misericordia nomás. Bueno, y como podemos ver en el verso 16, dice un arco engañoso. Es un arco del cual el arquero no puede depender. Imagínese usted, pues si quiere tirar al blanco y el arco está malo. No vamos a dar al blanco. Es un arco engañoso. Dios tampoco podía depender de Israel. Bueno, Dios no depende de nadie, pero es pueblo. La soberbia de su lengua se refiere a las mentiras que habían proferido. Sus príncipes que cayeron les habían ganado escarnio en la tierra de Egipto. Eran ridiculizados. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban siendo ridiculizados porque se habían jactado de su fortaleza solo para caer ante Asiria. Porque ellos pensaban que era por sus propias fuerzas. Todo lo que nosotros somos, lo que tenemos, lo que esperamos es por gracia de Dios. No es por tu habilidad, tu inteligencia. Me pasé. No, me pasé. No se pasó nada. Dios ha sido bueno y te ha dado la fuerza y te ha dado la habilidad para hacer la riqueza y te ha dado la inteligencia y el conocimiento y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Señor, no puedo. Yo lo necesito. Te necesito. En ese caminar constante de la educación con nuestros hijos, de la relación con nuestra esposa, necesitamos sabiduría del Señor. Porque metemos la pata. ¿Sí o no? Estoy solo en esto. Bueno, yo necesito, Señor, de ti. Bueno, como podemos ver, hermanos, el juicio de Dios sobre el pecado de Israel se expone claramente. Eso es lo que podemos ver a través de estos 16 versículos. El juicio de Dios. Dios expone el pecado de su pueblo. Dios conoce el pecado, el impulso letal que tiene el pecado, la autocondenación del pecado, el engaño del pecado, pero también muestra el rechazo de la redención, porque ellos no quisieron. Y que también nos muestra el juicio de Dios sobre el pecado. Este es el Israel al cual Dios le predica por medio de este profeta. Un pueblo necio, soberbio, desobediente, rebelde. Es el mismo Dios que nos habla a nosotros el día de hoy. Esa es la alarma para terminar. Ya estoy terminando ya. Pero damos gracias al Señor por su misericordia, hermano. Porque tenemos esperanza en el Evangelio. Eso es lo que tenemos. Tenemos esperanza en la misericordia de nuestro Dios. Porque la Escritura nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque quizá usted y yo hemos cometido los mismos pecados que ellos. Y a lo mejor los vamos a seguir cometiendo. Pero gracias al Señor por su sangre derramada en esa cruz por nosotros, que nos limpia de todo pecado, perdona nuestras faltas, nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios.
Y quiero terminar con esto, hermanos. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, recuerde, la desobediencia de Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esa es nuestra condición, somos pecadores, nuestra inclinación natural es hacia lo malo. Tenemos una naturaleza de pecado y tenemos que recordar eso, pero también está la gracia, la misericordia, el poder, el Espíritu Santo de Dios, está la palabra de Dios. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahí estamos nosotros. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién? Dígalo fuerte. Los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios por su misericordia, por su sangre derramada en esa cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amados, no nos escandalicemos de este pueblo, porque vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con este pueblo de Israel. Es un ejemplo para nosotros. Lo que está escrito es para que nosotros aprendamos. No es para que nosotros juzguemos y digamos, el pueblo este se pasó. No, si somos iguales, hermano. Somos iguales. En otra época, pero somos iguales. Porque tenemos un problema, que es el corazón. Recuerde eso. Oremos al Señor, hermano.